Buenas tardes, mi nombre es Félix Ramos con matrícula 1733126. El día de hoy vamos a presentar junto con mis compañeros el proyecto integrador de aprendizaje. Este proyecto consiste en la construcción de un amperímetro por medio de un software. La materia es microcontroladores con el docente Edgar Alberto Pérez Castillo. Podemos ver aquí los integrantes que van a constituir en el video y presentar este proyecto. Marco teórico y qué es un amperímetro. Un amperímetro, pues, es una herramienta que te permite medir la intensidad de una corriente y con muchos otros valores que podemos sacar con las unidades de un amper. El amperímetro es uno de ellos. ¿Por qué? Es muy importante en el sector de la electrónica y todo lo que involucra electricidad, como lo mecánico, como cualquier otra área que es muy importante que involucre trabajos de electricidad de alta o baja tensión. ¿Qué es un amperímetro? Un amperímetro es un instrumento nada más simple y sencillo como un galvómetro y una resistencia por medio. Se utiliza para medir las intensidades de corriente. Estas resistencias con la que cuenta hace más costoso o más preciso un amperímetro, ya que comúnmente usa la resistencia Schotz y dependiendo de la cantidad de resistencias que tiene el aparato, entonces te da diferentes valores y te da un campo de información diferente para diferentes aplicaciones. La historia de un amperímetro. La historia, pues como todos conocemos, fue principalmente dada a un explorador llamado Andrés Marle Ampère, que era un físico matemático, gran científico francés, que se dedicó a conocer más sobre la corriente eléctrica, en el cual realizaba importantes descubrimientos y experimentos en la área de electromagnetismo. Junto con la colaboración de Christian Oester, lograron importantes avances en sus teorías. Ellos podían ver grandes descubrimientos en el campo electromagnético como la brújula o como en el caso el amperímetro. ¿Para qué sirve? Un amperímetro pues es una herramienta muy gran usada, como comentaba anteriormente, en el sector que involucre la electricidad. Este puede calcular la fuerza de la corriente en un circuito. Están adaptadas las resistencias que mientras más pequeño sea mejor, y así no produciría una caída de tensión apareciendo en el aparato y en la medición que se desea realizar. Todas las unidades o todos los valores que arroja son en amperes, equivalente a un coulomb por segundo, el cual a su vez es equivalente a una intensidad de corriente que es 6.241 por 1018 electrones por segundo. Buenas, mi nombre es Ashley Chessy Roja Rubio y soy del equipo de microcontroladores de veranos del 2021. Y en esta ocasión a mí me toca explicar lo que es el amperímetro analógico, algunas de las partes del amperímetro y el amperímetro digital, y cuáles son las diferencias entre ellos, cuáles son las similitudes entre ellos. Principalmente, pues existen distintos tipos de amperímetros según el uso en el que se le tenga destinado a cumplir. Algunos de los cuales pueden ser térmicos, los cuales usan un principio de dilatación en sus conductores. Según la ley de Joule, el calor es proporcional al cuadrante de la corriente. Electrónicos se establecen en la interacción mecánica entre la corriente y un campo magnético o entre conductores que estén electrificados. Alguna de las partes del amperímetro sería el galvómetro, que es un instrumento de medición de corriente compuesto de una aguja indicadora, una bobina, un resorte y dos imanes que generan el campo magnético para provocar la oscilación de la aguja en el momento de realizar la medición. Al estar entre ellos conectada la bobina, que es quien se mueve según la corriente y el magnetismo. Como podemos apreciar en la imagen, esta es la aguja a la cual se refiere. Las resistencias, que son las diferentes escalas según el amperímetro que se use y la medición a realizar, están conectadas en paralelo a la bobina. De una manera, la corriente pasa también con ellas, reteniendo la mayoría de la corriente y dejando que solo una parte
pase por la bobina y se utilice en la medición. En el amperímetro digital, estos son instrumentos diseñados recientemente, perfeccionando las mediciones de manera digital y eliminando posibles errores de lectura obtenidos con amperímetros analógicos. En este caso, la medición se ve a través de una pantalla digital con varios valores numéricos, como se pueden apreciar en la imagen. Centésimas incluidas en varios casos. Además, las partes móviles de los anticuados amperímetros se reemplazan en estos modelos por circuitos electrónicos. Como podemos ver, una de las mayores diferencias entre estos dos amperímetros podría ser el hecho de que en los digitales se muestra el número exacto que se está midiendo. En cambio, en los analógicos no se muestra completamente bien cuál es el número que está marcando, sino que es un aproximado por el uso de lo que es la aguja. Es una de las diferencias más grandes que podemos ver en estos amperímetros. Y pues otro, como decía aquí, se reemplazaron las partes de los modelos viejos por circuitos eléctricos, que eso hace más exacto la medición y pues conviene más al momento de nosotros calcular el amperaje, nos lo marca de manera más exacta y no un aproximado como sería con los antiguos amperímetros. Y esto sería todo de mi parte. Yo los dejo con mi compañero que les va a explicar lo que sigue. Buenas noches, mi nombre es Leonel Octavio Santoyo Villarreal. Este es el producto integrador de la clase de microcontroladores. Como podemos ver, esta es la portada del trabajo. Aquí estamos los integrantes de mi equipo, en este caso somos 5. Y bueno, a mí me tocó explicar las conexiones, o cómo se conecta un amperímetro. Entonces nos venimos aquí en esta parte del documento y aquí es, bueno, ¿cómo se conecta un amperímetro? Los amperímetros se conectan en serie en el circuito por lo que atraviesa o pasa por, los amperímetros se conectan en serie en el circuito por lo que lo atraviesa o pasa por en la corriente del circuito donde lo haya intercalado. Lógicamente nos medirá la corriente que lo atraviesa, que es la misma que la del circuito. Los amperímetros portátiles, como vimos en la imagen de arriba, tienen unas pinzas cuya misión es simplemente introducirlas por el cable del circuito por el que circula la corriente o intensidad que queremos medir. Las pinzas se abren y dejamos en su interior el cable. Y aquí viene un diagrama esquemático de cómo se realizan dichas conexiones del amperímetro y también cómo se utilizan las pinzas. Es muy importante saber, bueno, en este caso se simuló, ¿verdad? Pero es muy importante saber cómo se hacen las conexiones del amperímetro y también las pinzas. Es importante que se abran y dejamos en su interior el cable. Eso es importante. Entonces, aquí podemos ver el diagrama esquemático. Aquí podemos ver las conexiones, las podemos observar, lo que se hizo en la simulación, y de este lado también. Y bueno, por mi parte sería todo. Gracias. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Edgar Orlando Astorga González. Y bueno, yo les voy a explicar lo que es la simulación y un poco de la programación del código. Y bueno, aquí como podemos ver tenemos un Arduino Nano, que fue el que usamos nosotros, una pantallita LCD de 16x2, aquí una fuente, aquí tenemos una fuente ya pues, obviamente
se puede decir, configurada para que nos dé un voltaje y una corriente. Entonces, aquí tenemos al principio una fuente que en este caso la tengo de 10 volts, pero igual la podemos mover. Esta va conectada a un divisor de voltaje, el cual el divisor de voltaje va hacia la entrada no inversora del op-amp. Entonces se puede decir que la configuración que estamos viendo en este op-amp es una amplificación no inversora. Entonces esta misma salida viene por este divisor de voltaje que hay aquí y se conecta ahora sí a la inversora, pero pues como tenemos un divisor de voltajes, la ganancia casi que es nula. Con este voltímetro podemos verificar el voltaje que nos está quitando o que deberíamos de tener, pero pues el divisor de voltajes nos está quitando cierto voltaje. Entonces esto va conectado al puerto A 0, que aquí tenemos que ese es pues analógico. Los puertos acá son digitales y acá son analógicos. Entonces esto entra, aquí lo va a leer y lo va a convertir para tener los valores en el LCD. Ahora bien, vamos a hacer una prueba para no hacer tan largo el video. Vamos a darle play. Ahí con 10 volts tenemos que nos da un amperaje de 915 miliamperes, casi llegando a 1 ampere. Lo pausamos. Vamos a ponerle aquí que queremos 15 volts y nos da 1.38 amperes. Ahora bien, si queremos ver que realmente este es el amperaje que tenemos de consumo, lo que podemos hacer aquí es fácil. Por ejemplo, vamos a quitar este cable, vamos a poner un amperímetro y lo vamos a conectar aquí. Entonces le damos a play y debe ser similar. Ahí está. La fuente nos está dando 1.39 amperes y aquí 1.38. Entonces está más o menos preciso. Yo diría que muy preciso. Vamos a darle, por ejemplo, ahora vamos a darle 5 volts. Algo chiquito, algo poquito. Le damos, aquí me dice que son 0.46 y acá me dice que son pues 488. Se puede decir que son 0.48. Aquí tiene dos decimales de más. Entonces ahí está muy poca la diferencia. Entonces pues aquí comprobamos que la simulación y lo que fue la programación con el programa pues sí funcionó. Como parte de la conclusión, podemos definir que el amperímetro es un dispositivo utilizado para medir los flujos de corriente de pequeño valor en el circuito. En este proyecto armamos y comprobamos de manera sencilla cómo es que funciona un amperímetro. Aquí está el diagrama y la programación para que nos pueda leer los valores de corriente. Gracias a los avances de la tecnología nació el amperímetro digital. Es más versátil y práctico de usar que los analógicos. Entre sus ventajas fundamentales se encuentran que tienen un menor desgaste ante la ausencia de piezas móviles y una importante reducción de las probabilidades de error. En lugar de un papel con una aguja, cuentan con una pantalla en la cual se pueden visualizar los resultados de la lectura.